Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar en esta primera parte de la tarde con la mesa, digamos, del programa Genoma. Entonces yo digo cómo vamos a trabajar, es decir, va a haber una primera presentación de Hugo Naya, que dirige la unidad de bioinformática del instituto y el programa Genoma. Luego va a hablar Bruno de la Giovanna, director del Instituto Carlos Chagas de Curitiba, Fiocruz, y amigo de la casa. Y luego abrimos una discusión donde en primer lugar nos pidió para hablar Gastón Gonet de Machine Learning, y bueno, y luego queda abierta la discusión. ¿Ah? Para los que no estuvieron en otras instancias, la dinámica de esto básicamente es ver qué se está haciendo. A Bruno le pedimos una opinión, pero no es la idea de armar un plan estratégico, sino tener insumos para luego generar talleres interinstitucionales para generar un plan estratégico futuro. El problema del micrófono que me está diciendo Pepe es porque se escucha a la vez mi voz, el micrófono, y entonces queda como un eco, pero es porque hay un desfasaje. Capaz que se puede apagar el parlante. El micrófono hay que usarlo igual porque se está transmitiendo para abajo. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir, digamos, en un día de semana, toda la tarde ocupada, digamos. Como dijo Malón, un poco la idea de esto es generar insumos para un nuevo plan estratégico. Entonces, digamos, más que presentarle las cosas que hicimos en detalle, que no tiene ningún sentido, simplemente a mí me tocó el presentar un poco las grandes líneas de lo que se ha trabajado en estos años en el programa Genómica, que tiene una historia bastante larga, digamos, es probablemente de los programas más largos del instituto, ¿tá? Y bueno, y cómo lo replanteamos a futuro. La fecha ahí obviamente está mal, pero me acaban de avisar, pero no cambia el mes igual. Todas las cosas en realidad tienen historia, y bueno, y el programa en realidad la historia uno la puede trazar al 2007 con los primeros intentos de una colaboración, digamos, interinstitucional entre INIA, LATU y Pasteur, un acuerdo que se firmó en lo que tiene que ver con la plataforma de genómica integrativa, que fue lo que permitió adquirir un equipo de microarrays, entre otras cosas, y bueno, y durante años se trabajó con ese equipamiento, digamos, compartido entre varias instituciones. Por el año 2008, digamos, ya varias instituciones habían empezado a darse cuenta de que, digamos, Next Generation Sequencing era una cosa que había que adoptar rápidamente y que iba a llegar a todos lados. Y entonces se decidió armar una alianza entre todas esas instituciones, se llamó Alianza Uruguay Genoma. Más que nada, más que resultados concretos, porque eso bueno, se fue desinflando con el tiempo, en realidad lo que sirvió fue como un pienso interinstitucional acerca de todas las cosas que se podían hacer juntos y bueno, y claramente, digamos, dónde había que centrarse. En el marco un poco de esa discusión, digo, una de las cosas que se definió apostar fuertemente fue la creación de la maestría en bioinformática y esencialmente lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos. En el 2011 hubo un meeting regional en el que se invitaron a varios de los participantes, bueno, uno está acá y otro estaba invitado y Carlos es permanente colaborador. En realidad con la idea de discutir un poco, digamos, cuál iba a ser la política con respecto al equipamiento. En Next Generation Sequencing, hasta muy reciente con la historia del nanopore, los equipos en realidad salen bastante plata y las capacidades suelen sobrepasar ampliamente la institución. Entonces, bueno, un poco la idea fue pensar, digamos, cómo nos íbamos a equipar en aquel momento. Paralelo, bueno, un poco al final de este periodo, digamos, y paralelo con el desarrollo del programa en sí, se consiguió apoyo de fondos de la Unión Europea. Aparte de los fondos que había de la Unión Europea, se decidieron destinar a consolidar el programa Genoma, ¿no? Y bueno, se identificaron, digamos, dentro de ese tema algunos objetivos en particular. Lo primero fue que se identificaron dos proyectos bandera, digamos, que había que intentar apuntar a desarrollar o consolidar. Uno que tenía que ver con el genoma humano en Uruguay esencialmente, y el otro tenía que ver con patógenos, tanto animales como humanos. En lo que era patógenos ya teníamos cierta experiencia, en lo que era genoma humano estábamos en cero.
Otro de los objetivos era la creación de un core, digamos, multidisciplinario que fuera a trabajar en genómica. Se crearon un par de posiciones postdoctorales, una para apuntar a que en el futuro sustentara el programa de genoma humano y el otro de genómica de patógenos. Se estableció un programa intensivo de entrenamiento de recursos humanos, digamos, tanto con cursos acá, cursos internacionales, suelen ser limitantes en algunos casos, más allá de tener el equipo, uno también tiene que tener otro tipo de capacidades. Y bueno, y finalmente promover, digamos, la integración interinstitucional. Entonces, digamos, de alguna forma esto representa las tres grandes líneas que definimos para este programa en aquel entonces donde trabajar. Uno tenía que ver con lo que sería la Core Facility, tanto los equipos como las personas entrenadas como para operar ese tipo de equipamientos. El otro tiene que ver con proyectos de investigación o la parte más científica y finalmente con la parte translacional, o sea, cómo de alguna forma hacemos llegar a la sociedad lo trabajado en estos temas. En lo que tiene que ver con el equipamiento, digamos, simplemente, digamos, bueno, la plataforma de microarrays es el antecedente. Luego, en un determinado momento, se compró un equipo GA2X, es viejito que está por ahí, ¿sí? Que cuando lo compramos ya sabíamos que íbamos al muere, porque en realidad era un equipo, digamos, que iba a ser descontinuado, pero fue una decisión política comprarlo. Lo compramos obviamente a un precio mucho más barato y con todo un set de reactivos que nos permitía operar durante un tiempo razonable. Y fue una decisión política en el entendido de que lo que hacía falta en ese momento era empezar a trabajar con algún tipo de equipamiento así y capacitarnos. Después, bueno, la compra del MySec, que ya tiene unos cuantos años y que ha permitido resolver una cantidad de cosas. Y al mismo tiempo, bueno, se equipó de alguna forma lo que tenía que ver con bioinformática, digamos, tanto en la parte de cálculo como esencialmente con el storage, que actualmente llegamos casi a 1 petabyte de almacenamiento. Después, con lo que tiene que ver con la parte de investigación, como habíamos dicho de alguna forma, el programa tendía a desarrollar capacidades en genoma humano, las de genómica de patógenos ya existía, y una tercera pata del programa que se decidió también fortalecer es todo lo que venía trabajando Alfonso en biología de los ARNs. ¿Sí? Lo que tiene que ver con el proyecto Genoma Humano, digamos, no me voy a extender mucho, en realidad el objetivo fue capacitar gente, o sea, crear capacidad a nivel nacional y también un poco la parte física. Lo hicimos a través del análisis de 80 genomas humanos, 20 que tienen que ver con cuestiones antropológicas, 30 de la población en general y otros 30 de enfermedades raras. Al tiempo que aprovechamos a consolidar a uno de los postdoc, a que es Lucía, como una investigadora parcialmente sustentada por este programa y que en la realidad es quien está a cargo de ejecución de ese programa. He de destacar que en este proyecto en particular, excepto la contraparte institucional en salarios, ¿sí? Y bueno, y obviamente en espacio, el proyecto fue enteramente financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos son algunos de los cursos que hicimos, o sea, que nosotros armamos en el marco del programa de Genoma Humano. Digamos, este primer curso que se hizo acá y que lo diseñamos nosotros, después fue tomado por la red del instituto y realizado en varios otros lugares del mundo. ¿tá? En algunos de ellos, digamos, al principio participamos nosotros, en otros después fuimos sustituidos. Somos gente cara y decidieron cambiarnos por gente más barata. Sé que formamos gente de África y después llevan gente de África en vez de nosotros. En genómica de patógenos, digamos, esencialmente hay toda una parte que tiene que ver con patógenos de Trypanosoma y Leishmania, digamos que Luisa, ahora va a aparecer, es un poco la encargada, y después lo que tiene que ver con bacterias, en particular con lo que tiene que ver con bacterias, Gregorio, digamos, desarrolló un excelente trabajo en algunas líneas que ya estaban en el instituto como Leptospira o algunas líneas propias como Campylobacter. Y después vamos a ver también un poco que en todo lo que tuvo que ver con metagenómica, tanto ambiental como clínica directamente. En tuberculosis y tripanosoma, digamos, de alguna forma se consolidó un poco la posición de Luisa, que era una de las dos personas que estaban como postdoc a 3 años, ¿tá? Y actualmente es un poco la que está encargada de llevar esas líneas, digamos, junto con Malón. Finalmente, digamos, lo que tiene que ver con ARN, digamos, un poco es el trabajo, digamos, de Alfonso, ha presentado algunas cosas ya, el RNA-OM, y lo secretado por el RNA-OM,
Un trabajo muy clásico de Alfonso con las mitades circulantes de tRNA, digamos, como biomarcadores. ¿Sí? Estas son, en resumen, las líneas que Alfonso ha trabajado, análisis comparativo de las firmas tanto en tejido normal como en breast cancer, CLL y otras células o líneas malignas, el transcriptoma secretado por las células, influencias funcionales y fenotípicas asociadas al cáncer de los RNA secretados y los small y long RNAs circulando como potenciales biomarcadores. En el caso de Alfonso, digamos, si bien creo que tiene bastantes más cursos organizados, acá hay solamente un par de muestras de los cursos, donde esencialmente, digamos, es destacar digo, que estos cursos se buscó siempre una integración con otras instituciones, y que de alguna forma llegaran, digamos, un poco los conocimientos que se iban adquiriendo a otras instituciones también. Este es otro de los cursos que me puso Alfonso. Dentro de las cosas que nosotros veíamos como fortalezas en los distintos rubros, digo, bueno, en el caso de genoma humano, esencialmente la capacitación de recursos humanos para después trabajar en alguna de estas líneas, que algunas se presentaron ayer, tanto el cáncer con la línea de Alfonso en BRCA, por ejemplo, u otros genes, enfermedades crónicas, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades raras. En lo que tiene que ver con patógenos, esencialmente, digamos, la fortaleza que tiene la red de Institutos Pasteur, digamos, ya que es una de las banderas del Instituto Pasteur, ¿tá? Y bueno, tanto lo que tiene que ver, digamos, también con muestras, etcétera, y su capacidad, o sea, la capacidad de este área en lo que tiene que ver con diagnóstico, resistencia a drogas, vacunas y otros. ¿Sí? Una de las cosas, digo, también que intuimos que iba a emerger y que de alguna forma creo que ha sido consolidado es el tema de la interacción entre las dos líneas, el concepto ese de One Health, digo, que en aquel momento, digamos, no estaba muy desarrollado, ¿sí? Pero que ya se veía que obviamente gran parte del partido se jugaba, digamos, en todo el ciclo y en las interacciones entre los diferentes actores que hay ahí. Y bueno, de alguna forma esto ha sido una cosa que se ha venido consolidando. Digo, Malón es una de las personas que tiene trabajos en particular en lo que tiene que ver con tripanosoma y humano, ¿sí? Pero también existen algunos otros trabajos desarrollados en el instituto. En lo que tiene que ver finalmente con la parte de llevar un poco lo poco que hemos aprendido a la gente, ¿sí? Es destacar este proyecto en realidad, digamos, es un proyecto muy viejo, ¿sí? Y que Alfonso fue un poco el que lo lideró, ¿tá? Integró a varias personas del instituto, digamos, tanto Alfonso obviamente, digamos, como coordinador, y después, bueno, gente de la unidad de biología molecular y de la unidad de bioinformática, que básicamente son del programa Genoma. Eso nos hizo participar también, digamos, en este estudio de una red americana, digamos, que tiene que ver con cáncer, que después de un tiempo trabajando fuertemente, de alguna forma se apagó por problemas dentro de Estados Unidos y que ahora parece que finalmente vuelve a tomar fuerza, ¿no? Esto Alfonso lo presentó un poco ayer, ¿no? Y bueno, y como resumen un poco de toda la parte de lo que tiene que ver con el pasaje a la sociedad, proyectos en BRCA, proyectos en enfermedades raras, en lo que es diagnóstico de enfermedades mitocondriales a partir de todo el genoma mitocondrial. Esto lo pusimos a punto acá en el instituto, la técnica, y actualmente se llevan hecho creo que 3 corridas, está la tercera corrida para hacer ahora. Enfermedades raras, digamos, un trabajo que hicimos con el Ministerio de Salud Pública. En Uruguay no existe, digamos, esta tecnología aplicada al caso de muerte súbita en niños. Nosotros lo trabajamos con un par de casos. Después, bueno, enfermedades raras con los 30 genomas que secuenciamos de enfermedades raras, que más allá de los 30 genomas y todo el desafío que implica, lo más interesante fue el desarrollo interinstitucional que hicimos, en particular con el Pereira Rosell. Después, bueno, la secuenciación de patógenos, ¿tá? Y genómica y metagenómica de patógenos, ¿tá? Y bueno, esencialmente todas estas cosas de alguna forma estarían apuntando hacia un esfuerzo. Ayer se planteaba un poco la pregunta esa. Nuestra idea fue desarrollar un laboratorio, digamos, que permitiera hacer
pasar a la sociedad todo este tipo de cosas. No conseguimos, en principio la limitante fue que no conseguimos ningún candidato que quisiera realmente encargarse de este tema dentro del instituto, digamos, porque puede no ser muy atractivo. Y bueno, tal vez uno de los grandes temas a discutir. ¿Ah? Yo la dejo por acá. ¿Ah? Habla Bruno y después abrimos la ronda de preguntas. Hola. ¿Está bien? Bueno, primero agradecer la invitación. Sí, sigue lo mismo porque Malón cada 2 horas me cambia qué es lo que tengo que decir, entonces voy a decir lo que yo quiero. Bueno, estar acá es una alegría. El Instituto Pasteur no es solo un lugar de trabajo y de colaboradores, es un lugar de amigos, donde hay una historia personal importante para los que no me conocen tanto. Yo fui pasante de Ricardo, o sea, mi inicio de carrera se debe aquí al doctor Ehrlich. Trabajé con Mónica, con Malón compartimos un tiempo de doctorado en España, participé de los partidos de fútbol también, y por mis características de juego puedo decir que creo que le he pegado a varios acá, pero no por maldad, sino por falta de habilidad. Bueno, la idea un poco es, lo que pensé fue contar un poco la historia del instituto. ¿Por qué? Porque van a ver que hay muchos puntos de contacto entre el instituto en Curitiba y la historia del Pasteur. Problemas comunes, discusiones comunes, e inclusive en este momento estamos en un momento también de discutir líneas de trabajo, para dónde vamos, en un proceso muy parecido al que sigue el Pasteur, y siempre hemos mirado mucho al IPEMONT como un ejemplo también de, o por lo menos también algo con quien compararnos, ver qué estaban haciendo acá para ver qué podíamos también aprovechar y hacer en Curitiba. Entonces, haciendo una pequeña historia del instituto, me pareció importante a veces contar más que qué estamos haciendo y decir que somos geniales o que sí, mostrar lo contrario, en qué nos equivocamos, nos dio problemas, y qué es lo que hoy estamos discutiendo, pensando, y lo que pueden ser puntos de contacto con el instituto. Entonces, bueno, el Instituto Carlos Chagas es una unidad regional de la Fundación Osvaldo Cruz. Es el famoso castillo de la Fundación, que quien va a Río de Janeiro lo va a ver, es muy visible, muy bonito y vale la pena visitar. Para quien va de Uruguay, con nuestros números y dimensiones, enfrentarse a la Fiocruz es un impacto. La Fundación Osvaldo Cruz es un gigante que trabaja desde investigación básica, desarrollo tecnológico, producción, es el gran productor de vacunas y de fármacos de Brasil, al público, la generación de políticas en salud pública, prácticamente todo. Eso transforma en una institución muy compleja, muy diversa, pero al mismo tiempo con un potencial y una capacidad de hacer cosas realmente maravillosas. Dentro de eso, la Fundación tiene en un proceso dinámico que se llama de nacionalización de la Fiocruz, que es abrir unidades, centros regionales en diferentes puntos de Brasil. Este mapa ya está desactualizado porque de los nuevos centros que están en proceso, este año se inauguró finalmente la Fiocruz Ceará en Fortaleza, instalaciones fantásticas también en el nordeste de Brasil, y nosotros estamos aquí, en Curitiba. Un poco la idea de esta distribución de la Fiocruz entre Brasil es que cada unidad mire en particular cuál es la realidad
de la región en la que está. Porque Brasil, no preciso decir que es un país muy grande y se llama el país continente, de la plantilla tiene menos de 45 años. Esto hace también que genera algunas dificultades, o sea, a veces falta un poco de experiencia, pero por otro lado también genera una estructura muy dinámica y también, y en eso es muy importante esta relación con el Pasteur, mucha gente joven, muchos investigadores jóvenes que están en ese proceso de consolidar líneas o a veces hasta de buscar el camino, de ver en qué van a trabajar. Entonces hay mucha discusión de para dónde va el instituto, qué es lo que queremos hacer, en qué tipo de proyectos vale la pena invertir esfuerzo y tiempo. El instituto desde el inicio trabajó con la idea de plataformas y de áreas comunes. Los que han visitado el instituto saben que los laboratorios son para trabajo más de rutina, pero inclusive cosas como cultivo de bacterias, cultivo de parásitos, todo se hace en áreas comunes y se ha trabajado mucho con plataformas. Entonces hoy, por estar hablando de genómica, me voy a hablar un poco de la plataforma de secuenciamiento, que fue justamente una de las que generó algunos problemas. Entonces, en el 2009, con la creación del instituto, del centro regional, comenzamos a trabajar con una plataforma de secuenciamiento de nueva generación. La primera pregunta, y Hugo habló un poco de eso, era ¿qué equipo se compraba? Eso fue motivo de mucha discusión y fue tal vez no, uno de los primeros errores. Tal vez no un error, tal vez fue un resultado de la historia misma, de los procesos de secuenciamiento. ¿Por qué? Porque una de las principales dudas era ¿cuál se compraba? ¿Si Illumina o Solid? En aquel momento, la empresa Applied nos aseguraba que el equipo iba a tener un soporte técnico muy bueno, iba a tener acompañamiento. Nosotros veníamos de la historia del microarray con experiencias bastante negativas en ese sentido, o sea, de tener los equipos parados 8 meses, 9 meses, porque no había técnicos, nadie sabía cómo arreglarlo, las piezas demoraban meses en llegar de los Estados Unidos. Illumina no aseguraba eso, decía que solo vendían el equipo y después dependíamos del servicio técnico de Estados Unidos. Y entonces eso fue una cosa que llamó la atención. A pesar de que los investigadores teníamos la tendencia a preferir Illumina, se valoró eso, que bueno, que tal vez la parte de ese soporte técnico realmente era una ventaja. Eso después descubrimos que no era tan así. Y también tuvimos los mismos problemas de tener el equipo parado meses, a veces por falta de reposición. Y después, ahí la propia dinámica del desarrollo tecnológico nos mostró que Solid era un sistema difícil de trabajar, complicado, y que claramente hoy Illumina lo pasó por arriba, tanto que fue descontinuado el Solid. Entonces ese fue uno de los primeros problemas que tuvimos, realmente, y que es un punto crítico entonces, como decía hoy Hugo. Son equipos caros. La decisión de qué equipo comprar es una decisión muy delicada porque pues, elegir a veces la tecnología que no se adecua exactamente a lo que uno quiere puede ser después, eso uno lo paga después durante muchos años, ese error. El segundo problema que tuvimos, esto es muy sincero, fueron los recursos humanos. No, como dicen en Brasil, no adianta tener grandes ideas, comprar un excelente equipo si uno no tiene un capital humano que lo pueda llevar adelante. Y nuestro problema aquí principalmente fue con el área de bioinformática. Realmente el equipo, las personas que tenían que dar también el apoyo bioinformático que el Big Data requiere, no respondieron como imaginábamos. Tanto que lo que en realidad salvó los proyectos, de nuevo, fueron las colaboraciones. Entonces, la solución fue buscar afuera gente que nos ayudara. En el caso, por ejemplo, específico del laboratorio en que yo trabajo, fueron colaboraciones con el Clemente Estable, con Sotelo, que andaba por ahí. Fueron 2 trabajos que publicamos con él, trabajos muy importantes para el laboratorio. Y ahí nuevamente el Instituto Pasteur, la unidad de bioinformática de Pasteur,
nos dio ya no fue solo apoyo, se transformó en una colaboración muy intensa. Hoy hice las cuentas, son 7 publicaciones que tenemos con ellos. Tenemos ahora 3 publicaciones enviadas en diferentes momentos y 3 en etapa de comenzar a escribir. Entonces realmente fue una colaboración que fundamental para el desarrollo de eso. Y así los diferentes grupos buscaron por fuera caminos para eso. Tan negativa fue o tan dolorosa fue la experiencia que en el 2017 la decisión fue de cerrar la plataforma. No es fácil que una de las primeras decisiones como director sea cerrar un servicio, pero no estaba funcionando. Al mismo tiempo el Sol estaba siendo descontinuado y entonces tomamos la decisión. Podríamos hasta haberlo mantenido como una especie de plataforma virtual porque Fiocruz Central envía dinero para las plataformas, pero no nos parecía muy honesto tener una cosa que en realidad no estábamos usando y no funcionaba. Entonces, de hecho, cerramos la plataforma y hoy como estamos trabajando es utilizando otras plataformas que existen, inclusive dentro de Fiocruz y también en instituciones colaboradoras. Entonces, principalmente usamos la plataforma de secuenciamiento del Instituto Osvaldo Cruz, donde tiene un HiSec, un Illumina HiSec, y para cosas que precisan menor cobertura, usamos la plataforma de la Universidad Federal de Paraná, donde tienen un MySec. Para nosotros sería interesante tener la mitad del camino, un equipo más potente que el MySec, pero no tanto como el HiSec. No porque esto no funcione, esto funciona muy bien. Pero el tema es que, por ejemplo, esta semana acabamos de tener resultados de una lámina que enviamos. Esa lámina tenía experimentos de 5 laboratorios diferentes y más de un proyecto por laboratorio. Eso significa que enviar una lámina, uno tiene que coordinar entre, a veces, 7, 8, 10 grupos, que todo el mundo termine más o menos al mismo tiempo, a veces hay que esperar. Eso genera tensión porque uno ya quiere resultado y se pelea con el laboratorio de al lado porque están demorando. Entonces, de pronto, un equipamiento un poco menor nos ayudaría a tener un poco más de velocidad. Pero funciona muy bien. La plataforma de Río de Janeiro funciona perfectamente. No tenemos problema y es como estamos hoy trabajando en la parte de genoma. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente lo que ha sido siempre uno de los grandes temas del instituto es lo que llamamos genómica funcional, estudios de transcriptoma y el nombre que se le ha dado llamar ahora también el translatoma, esos nombres que se inventan. Básicamente son estudios de expresión génica. Esto lo pongo como ejemplo porque es uno de los trabajos que está ahora en revisión con Lucía y con Hugo. Aquí no son proyectos, no tenemos proyectos de transcriptoma. Aquí es usar el secuenciamiento, genoma, para apoyar los diferentes proyectos como parte, como una de las preguntas de diferentes proyectos. Diferentes modelos que se utilizan en el instituto, básicamente Trypanosoma cruzi, que es la línea histórica del instituto, arbovirus, especialmente dengue, fiebre amarilla y ahora, por causa de las últimas epidemias, Zika y chikungunya, células madre, y también se ha iniciado una línea fuerte ahora con hongos patogénicos humanos. Para nuestra felicidad, en el último concurso entró un nuevo investigador, un informático, Ellison Favoro. Tuvimos 2 incorporaciones, una vía concurso y otra vía transferencia. También investigador de Río de Janeiro, Fabio Pacetti, pidió transferencia para Curitiba. Fabio no solo es un excelente investigador, él también era el responsable de la plataforma de secuenciamiento de Río de Janeiro. Con la llegada de ellos, iniciamos ahora sí nuevas líneas. Ellison principalmente trabaja con metagenómica. Entonces la idea es trabajar, ya está trabajando con secuenciamiento de muestras de suelo, principalmente de mata atlántica, que es el ecosistema que tenemos cerca de Curitiba. Trabajando más con genoma. Ahora sí empezamos a trabajar con genoma con la llegada de Ellison. Una línea muy interesante también de potencial colaboración con el instituto, que es genomas de bacterias resistentes. Es un tema que es hoy central en todo el mundo.
Y con la llegada de Fabio, Fabio trabaja mucho también con transcriptómica, con non-coding, que es otro tema también que nos interesa muchísimo. Y junto con Paulo Carvalho, un conocido también aquí del instituto, este es uno de los focos que también quieren trabajar, que es la nueva área de proteogenómica, ¿no? Juntar las dos áreas, tanto de genómica como proteómica. Entonces ahora con esta nueva realidad, bueno, y tenemos otro desafío. Este año la Fiocruz está lanzando lo que es su política institucional de innovación. Y con planos de innovación, la respuesta inmediata de los investigadores es, quieren acá, terminar con esto. Nos quieren poner. En realidad, la discusión que tenemos es cómo aprovechar esto para también aprovechar lo que es una potencialidad del instituto, que es esa capacidad de hacer esa transición entre investigación básica y desarrollo, que es una cosa que del instituto, esa dinámica. Esta realidad entonces, lo que hoy son nuestros desafíos y los nuevos y los que quería traer aquí, porque son donde entendemos que hay muchos puntos de contacto. Y principalmente, como les decía antes, es un instituto joven con muchos investigadores jóvenes. Una de las políticas que nos hemos colocado ahora para fortalecer y estimular es la colaboración. Consideramos que el instituto colabora muy poco. Parece que estoy hablando para... El instituto colabora, entendemos que debería colaborar mucho más internacionalmente e incluso nacionalmente. Entonces, tenemos una serie de políticas internas para favorecer eso, que las personas busquen afuera, busquen colaboraciones, armen sus propias redes, hasta justamente eso, investigadores jóvenes tengan la capacidad de armar sus propias redes de colaboración. Entonces, hoy uno de nuestros principales objetivos es la creación de todavía no le pusimos nombre, laboratorio, unidad, servicio de bioinformática. Ahora tenemos, sí, personas capaces, buenas, de gran calidad, que están en apenas un año que están trabajando, ya están formando gente, tienen estudiantes. La idea es, tomando como modelo también, de nuevo aquí el Pasteur, pensar cuál sería la mejor estructura de eso, si es que sea un laboratorio de informática, si es que sea un servicio, un laboratorio con servicio, una unidad. Eso es parte de la discusión, pero esto es uno de los grandes objetivos de los próximos 2-3 años, fortalecer nuestra unidad de bioinformática. La segunda es empezar tímidamente, por ahora, a trabajar enfermedades genéticas raras. Eso también vimos que es una necesidad. Tenemos un proyecto inicial para empezar. El proyecto es grande, es una red que coordinamos en Curitiba, pero que participa Curitiba, la Fiocruz de Río de Janeiro, Fiocruz Salvador, la Universidad de Río de Janeiro y la Universidad de Alagoas. El proyecto es con esclerosis lateral amiotrófica. Vino como una propuesta de la gente de Alagoas, del Nordeste, y donde, por ejemplo, la gran sorpresa que nos llevamos fue que, ELA hoy se considera una condición, o sea, son diferentes mutaciones en diferentes genes que llevan a la condición de la esclerosis, y Brasil no sabe cuáles son las mutaciones prevalentes en Brasil. Los únicos datos que hay son de San Pablo, y ahora el grupo de Río de Janeiro va a publicar los datos de pacientes de Río de Janeiro. Del resto de Brasil no se sabe qué pasa. No se sabe cuáles son las mutaciones, no se sabe cuál es la realidad, teniendo en cuenta de nuevo que las características demográficas en cada región son muy diferentes. No es igual la población en Rondônia que la población en Río Grande do Sul. Entonces, eso es uno de los objetivos que tenemos ahora. La otra es eso, con la llegada de Elison y Fabio, es comenzar a trabajar fuerte en genómica y principalmente en metagenómica, donde ellos tienen mucha experiencia. Y el primer proyecto que llama más la atención es bacterias resistentes. Entonces creo que es uno de los puntos también de conversar y ver qué se puede hacer juntos. Y dentro de esas discusiones, una fuerte discusión que estamos teniendo es si vamos a trabajar o no en cáncer. ¿Cuál es la situación ahora? Tiene mucho que ver con lo que Sabino hablaba ayer.
lo que detectamos es que muchos investigadores del instituto tenían pequeños proyectos o colaboraciones laterales en cáncer, con diferentes grupos y eso, varios de ellos. Y pensamos que tal vez entonces valería la pena juntar a esa gente que ya está trabajando. Algunos tienen interés, especialmente los más jóvenes, de tal vez entrar más allá. Y si realmente, bueno, sentarnos y discutir, ¿vale la pena? ¿Hay fuerza real para trabajar, para entrar en un área tan competitiva y tan dura como es cáncer? Eso es hoy, está siendo discutido, estamos con un grupo de gente trabajando. Y ahí quería hacer un comentario porque fue una cosa que ayer quedé con sana envidia del instituto, porque creo que ustedes tuvieron dos ofrecimientos que valen oro, el ofrecimiento de ACE y del INCA, de tener acceso a las muestras. El secreto para trabajar en cáncer es tener acceso a las muestras. Entonces, creo que esa oferta que ustedes tuvieron ayer es de un valor incalculable. Y es una de las cosas que más le genera inseguridad a la gente que está trabajando con cáncer en el instituto. ¿Cuánto la posibilidad realmente de acceder al material? Entonces, bueno, es eso. Dejo abierto. Muchas gracias. Bueno, no voy a hablar necesariamente de eso. Es un tema que creo que es importante y por lo menos nuevo para la discusión acá, que tiene que ver con Machine Learning, aprendizaje automático, lo que se llama. Quiero hacer de hecho un speech para promoverlo. Y creo que el futuro de la informática tiene que estar altamente dependiente de Machine Learning. Voy a explicar por qué. Primero que nada, ¿qué es Machine Learning? Machine Learning es una parte de inteligencia artificial que está mucho más definida, donde entendemos qué es lo que la entrada, qué son los insumos, qué es lo que queremos obtener. Queremos obtener un modelo. Como decía, Machine Learning, tenemos los insumos, tenemos algo que queremos predecir y producimos un modelo que predice en la forma más exacta posible, de acuerdo a una medida, el resultado a partir de los insumos. Es un área que se ha desarrollado enormemente en los últimos años y se ha desarrollado en varias áreas que en algunos casos son muy llamativas, pero que no nos interesan mucho a nosotros. Hay un esfuerzo enorme en análisis de imágenes, donde han habido éxitos enormes, pero eso puede interesarnos a nosotros en microscopía, esencialmente, en alguna otra área, pero no es el punto que yo quiero traer. Se ha utilizado en juegos famosos, el Go, el ajedrez, que han sido completamente dominados ahora por computación, por programas en Machine Learning en realidad. Y Google, la compañía, tiene un programa muy ambicioso en el área, aunque Google tiene un muy buen martillo, y cuando uno tiene un muy buen martillo, trata de arreglar todo con clavos, ¿no? Y en el caso de Google, el martillo es Neural Networks, y tratan de resolver todo con Neural Networks. Voy a dar un ejemplo que se manejó acá y que podría ser uno de los ejemplos que Machine Learning tiene una influencia. Se habló de biomarkers ayer, varias veces de biomarkers. Bueno, una de las cosas clásicas modernamente de biomarkers es que se pueden tener biomarkers que son ineficientes
y si son bien eficientes en general no sirven. Respecto a la visión clásica. ¿No? Si un biomarker funciona a nivel de 90% es excelente, si funciona a 70% no es muy bueno, si funciona un 60% es malo, o 50% es malo. Bueno, Machine Learning nos permite combinar 3 biomarkers, por ejemplo, que sean pobres, combinarlos matemáticamente en un modelo para obtener uno que es un resultado que es mucho más poderoso que cualquiera de los 3. Es decir, ahí tenemos un ejemplo de algo que no está funcionando a la perfección, pero que si tenemos 3 métodos independientes, 3 biomarkers independientes, casi con seguridad el resultado es más poderoso que cualquiera de los 3. Por otro lado, en medicina, todo lo que sea diagnóstico es un candidato a Machine Learning, ¿no? Es un candidato a poder tener pacientes con todos los datos que podemos y de ahí extraer datos para determinar alguna condición médica, o sea, el diagnóstico. En ese sentido, Machine Learning es una herramienta que bioinformática tiene que manejar. Pero no es el único y no es tal vez el más importante. Machine Learning nos permite determinar cuáles son insumos que afectan el resultado. Siguiente, clasificar, entender qué son variables independientes que son importantes para nuestro fenómeno. Y de esa manera, simplificar, ahorrar tiempo del investigador. Y eso yo creo que es lo más importante de Machine Learning. Que el trabajo del investigador se haga sobre cosas que tenemos la pauta, es decir, el investigador es ineludible, pero que no el investigador no da tiempo, que probablemente no van a resultar, que use su tiempo primero en las cosas que van a dar más fruto o que tienen posibilidad de dar más fruto. Y si esas no dan, entonces ir a las segundas, ir a las terceras, ir a las cuartas. O sea que Machine Learning lo que va a transformar, digamos, la informática y también yo creo la biología, es en hacer más eficiente el tiempo de los investigadores o de más calidad los resultados de los investigadores. Y desde ese punto yo creo que es ineludible. Los que hagan biología apoyados en el Machine Learning van a sacarle una ventaja insospechada a todos los que no. O sea que en cierto modo es un poco como el microscopio. Los que hacían biología sin microscopio tal vez llegaban a resultados, pero los que hacían biología con microscopio iban mucho más rápido. Yo tengo planeado hacer una presentación acá en el Pasteur para mi próximo viaje sobre estas ideas y más ejemplos sobre Machine Learning. Eso será probablemente a fin de año o a principios del año que viene. Pero la idea que quería transmitir es la importancia que veo que va a tener Machine Learning dentro de bioinformática y como servicio a los investigadores. Y sí, los modelos son muy importantes y la predicción es muy importante, pero la verdadera pepita de oro de Machine Learning es en ahorrarle tiempo a la investigación o hacer que la investigación sea más efectiva cuando hay tiempos reducidos. De esa manera creo que va a ser un punto bisagra para los que empiecen a usar Learning y los laboratorios que no. Espero que sean los que sí. Gracias. Básicamente cuál sería la historia, la actualidad del genoma. Yo le quería agregar una cosa, y es
que la idea de mantener el programa Genoma es porque es transversal a los programas. Es decir, de una manera pensamos que hay programas, llamémosle verticales, como son salud humana y salud animal, y la transversalidad, ¿sí? La transversalidad tendría que ver con programas Genoma, por ejemplo. Así como, por ejemplo, se habló de respuesta inmune hoy, que va a ser transversal a los programas de salud animal, el programa Genoma se entiende que se mantiene. Y hay un comentario para Bruno, que me gustó mucho, justo era lo que yo quería que dijeras, es la siguiente. Yo creo que hay que rescatar cómo se trabajó en la unidad de informática, y como no lo hice yo, porque fue principalmente todo el equipo de informática, se trabajó de una manera muy abierta. Conozco la historia de la bioinformática de Curitiba y no centralista. Es decir, por ejemplo, hay investigadores de mi laboratorio, del laboratorio de Salinas, investigadores que se están independizando, que trabajan en el entorno de este ecosistema bioinformático que generó principalmente Hugo. Entonces, todos toman del mismo mate, todos se sienten parte del mismo grupo, pero no hay una unidad que sea, vení que te hago la bioinformática y no sé cuánto más. Y ahí retomo lo que dijo Alejandro hoy, y es que hoy lo que le decimos la bioinformática es lo que antes, hace 20 años, le decían la biología molecular, y que habían inmunólogos, me acuerdo, que decían, le estamos haciendo la biología molecular a la proteína. Es decir, entonces esa es la idea un poco de la bioinformática, que ahora los grupos integran, es decir, hay varios grupos que veo acá que trabajan con bioinformática y uno ni siquiera exige coautoría. Lo quiero destacar porque hay una visión solidaria y no centralista. Sí, vení, hacelo conmigo, yo voy en el paper, etc. Obvio que si él trabaja activamente, pero creo que a rescatar, y yo lo tomaría como, me parece que fue un modelo exitoso de bioinformática, casi que es la base del programa Genoma. Entonces ese es el otro elemento. En cuanto a... esas dos cosas quería comentar y queda abierta los comentarios, que sería bueno escuchar comentarios de todo el mundo, de los extranjeros, de las otras instituciones. Me quedó bastante claro los proyectos pasados, pero no tanto el futuro, y quería saber si ustedes tienen proyectos propios. Entiendo bien la función de servicio, pero no me quedó claro si ustedes tienen proyectos informáticos o genómicos propios a la plataforma. Sí, digo, cada uno de los que integramos digamos, el programa Genómica, digamos, en realidad somos investigadores también, y todos de alguna forma hemos intentado mantener nuestros intereses. En la medida, digo, siempre hay un equilibrio entre lo que es un servicio y lo que es la investigación. En el caso nuestro, digamos, dentro del genoma humano tenemos, digamos, por ejemplo, enfermedades raras, digamos, es un interés personal mío, digamos, o lo que tiene que ver con la parte antropológica en humano también. Digamos, Malón con digamos, tuberculosis es digamos, una obsesión para él. No sé por qué se obsesiona con ese bicho. Tuberculosis, bueno, y tripanosoma, los dos. Dale, ti tenés. Bueno, y Alfonso con ARN, ¿no? O sea, una de las cosas que digo que también de alguna forma ha superado esas divisiones de intereses personales es que la colaboración a lo largo de mucho tiempo también empieza a generar un interés cruzado, digamos, en los temas del otro. O sea, digamos, cuando uno empieza a trabajar mucho tiempo con alguien que es líder de una idea, digamos, uno se empieza también de alguna forma a apropiar o a meterse en esa idea. Entonces, digo, tampoco es una cosa que sea una tensión tan grande entre mantener líneas propias y líneas, digamos, de otra gente. Sí, y también nuevas líneas, digamos. O sea, si pensás si hay nuevas líneas, decís, bueno, hay, varias de estas son relativamente nuevas, digo, o sea, todo lo que tiene que ver con genoma humano, la segunda parte, o sea, de lo que tiene que ver con patologías en genoma humano, eso es todo nuevo, o sea, se terminó recién de secuenciar esos 30 genomas y se están analizando, digo, contá vos un poco más en otras cosas. Pero... Sí, no, y hay una vertiente que surge, que Hugo lo delineó porque fue muy rápido, y es todo el área de lo que es la genómica microbiana, ¿sí? Y lo que es la genómica poblacional microbiana, donde en particular Iraola está haciendo un desarrollo importante, y eso es una apuesta que está dentro del plan del instituto, es decir, uno de los pilares dentro del instituto va a ser resistencia antimicrobiana, con un componente importante de la metagenómica o microbiota vinculado a eso. Eso sería como una de las vertientes más importantes para el próximo periodo.
Me gustaría justo de hacer un comentario de estructura. Alejandro está hablando sobre los problemas, las dudas del camino del Instituto Carlos Chagas de la Fiocruz Paraná. Pero hay algo por arriba de esto que son decisiones de la Fiocruz. Y son decisiones tomadas de una manera muy compleja. A cada 4 años hacemos lo que llamamos de congreso interno. Y eso viene gente de toda la Fiocruz, de todo el Brasil, como 400 personas que pasan una semana trabajando y generando las grandes líneas que van a ser decisivas para los próximos 4 años. Grandes ejes de investigación, pero grandes ejes de trabajo. Por ejemplo, educación, por ejemplo, cooperación internacional. Y después las unidades hacen sus planes de trabajo, pero bajo estas indicaciones generales del Congreso Interno. Estoy hablando de eso porque de alguna manera no es parecido, ni tampoco es igual, pero la red internacional del Instituto Pasteur tiene algunas directivas generales también. Esto podría ser utilizado en términos de pensamiento general de cómo el Instituto Pasteur de Montevideo puede interactuar y puede hacer prospecciones para el futuro en el marco de la red. Y en este punto me gustaría decir que no estamos todavía, bueno, la Fiocruz es un miembro asociado de esta red. No es un miembro común, es un miembro asociado, fue invitada para ser parte de la red. Es del tamaño de la red, de hecho, pero está en la red y en este momento hay una estructura que está siendo montada con alguna dificultad política, pero sobre todo dificultades de leyes, de estructura jurídica, que es el Instituto Pasteur en Brasil. Esto va a tener 2 sitios distintos, uno en San Pablo, en la Universidad de San Pablo, que empezó, que ya tiene un laboratorio, y el otro que va a ser en algún sitio de la Fiocruz, posiblemente en la unidad que mencionó Alejandro, en la Fiocruz de Ceará. Y yo estoy hablando de esto porque hay 2 otros institutos, Guadalupe y Cayenne, y después hay el Instituto Armand Frappier en Canadá. Y lo que nosotros no estamos haciendo es interactuar mucho más en el eje de las Américas. Y yo pienso que esto, en términos de futuros, podría ser un blanco importante de interacción internacional. Es decir, no tener como marco único el Instituto Pasteur de París, pero sobre todo tener la red, y en la red creo que las Américas puede ser un punto fuerte. Gracias. Sí. Un tema que en el área de la salud humana está siendo un problema grande en Uruguay es el tema de los fármacos caros, ¿no? Entonces, ahí hay ejemplos de terapias dirigidas que van que tienen como blanco, digamos, a mutaciones, particularmente, bueno, como es en el melanoma, las mutaciones de BRAF. Y entonces creo que que ahí hay 2 áreas que se cruzan, que son estos problemas terapéuticos, estos problemas que está teniendo Uruguay en ese sentido, y el diagnóstico de esas mutaciones. Entonces, capaz que más de comentario es una incertidumbre, digamos, pero creo que es un problema de que tendríamos que hacer esfuerzos a nivel del sistema de salud uruguayo, donde el Pasteur podría tener alguna intervención, en el sentido de tratar de, desde la genómica, poder dar herramientas que sean útiles en ese sentido. Por ejemplo, si esos fármacos que son muy caros se pueden dirigir a los pacientes que tengan esas mutaciones, pero eso hay que diagnosticarlo y eso hay que hacerlo en un contexto grande y una articulación de la cual creo hoy que estamos lejos, pero que me parece que es un tema en el que hay que ir avanzando. No,
el comentario con eso es que, digo, sí, totalmente de acuerdo, digamos, o sea, lo que me parece fundamental es que la experiencia que hizo Alfonso con Braca, digamos, apunta exactamente, digamos, o sea, no es el mismo problema, pero sí es la misma tecnología y los mismos desarrollos, o sea, básicamente, digamos, es poner a punto alguna de las metodologías de secuenciación masiva para que sea costo efectiva, ¿tá? Y después, digamos, es de alguna forma hacer un análisis poblacional de eso para ver qué cosas son específicas, y software que es el mismo que desarrollamos junto con Alfonso, ¿no? Para que después el médico tratante pueda interpretar los resultados, digamos, de una forma razonable y sin pasar horas. O sea que básicamente la transferencia de eso no sería un problema, sería adaptar, digamos, cosas que ya se han hecho. Creo que lo más difícil es, como vos decís, es toda la parte política de convencer a las instituciones, convencer a los médicos, convencer a todo el entorno de que eso es costo efectivo en última instancia y que mejora la calidad de vida del paciente. ¿Más preguntas, comentarios? Quería hacer una pregunta que puede ser semejante a la que tú hiciste, que es el futuro del campo. Bueno, yo no trabajo en genómica, ni en transcriptomics, ni en proteomics, pero viene gente en mi laboratorio para pedirme de resolver problemas que evidentemente no lo logran resolver con lo que tienen ahora. Y yo la palabra que más oigo es single cell genomics, single cell proteomics, single cell transcriptomics, y esas son las palabras que yo siento una después de la otra. Y dice, bueno, pero cuando tenemos un tumor, un cáncer, el cáncer por sí no mata a las personas, pero mata cuando se empieza a mover y se va de otras partes y de otras cosas. Entonces, ¿por qué se va de una parte? Y esas son las preguntas que quieren contestar. Y yo no entiendo, bueno, no entiendo. No sé por qué no puede contestar esa pregunta, pero me pido si esas son las preguntas importantes, o solo tengo gente loca que me viene a pedir las cosas. Y si esas son las preguntas importantes, ¿dónde está este proyecto en el ámbito acá de este proyecto de genómica? Bien. No sé si cuento la verdad o no. No, anualmente discutimos priorización de algún tipo de equipo o tecnología, y este año uno de los temas que se discutió fue el single cell, y se decidió unánimemente que no estábamos en condiciones económicas porque debíamos priorizar otras cosas, pero el tema está arriba de la mesa, se puso arriba de la mesa, y en lo personal, y creo que varios de acá, pienso que es un tema prioritario a desarrollar, es decir, pero no se votó, se hizo una discusión donde quedó postergada. Fue una discusión interesante que tuvimos. Yo, por ejemplo, vengo de neurociencia y neuroinflamación, y en los últimos 2-3 años hubo unos avances enormes con single cell y nos ayudó a definir fenotipos que venimos buscando hace años y que no había manera de entender. Y fue una cosa espectacular. Me encantaría hacer single cell. El problema que analizamos, que tal vez, no sé si es realista, pero es el equipo lo podíamos comprar, pero después no lo podíamos usar por el costo de secuenciación asociado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? No tengo la solución, evidentemente, ¿no? Sí, creo que fue fundamental la pregunta. Posiblemente se discuta en el bloque de plataformas tecnológicas el tema así en general, pero el tema del secuenciado de célula única es importante en muchos aspectos. En particular, en lo que tiene que ver con el análisis de respuesta inmune, es una de las formas de analizar repertorios. ¿Sí? Repertorios de linfocitos B, repertorios de linfocitos T, que generan información para desarrollar realmente productos que pueden ser muy importantes. Es decir, se pueden generar anticuerpos monoclonales a partir de esa información. Después, por otro lado, lo que es, creo, los equipos de secuenciado masivo, rutinarios, hoy existen servicios que en el costo-beneficio prácticamente son hasta más baratos, digamos, usar tecnologías que ya están disponibles en otros lados que usar tecnologías que tenemos acá. El tema del single cell no se puede hacer a distancia.
¿no? En el caso de single cell, el aparato tiene que estar, digamos, al lado de la célula viva, digamos, en cierta forma. Y me parece que es un tema para discutir. Creo que es un problema que lo tenemos que estudiar, tenemos que ver un poco hacia dónde se dirige la tecnología, pero claramente me parece que es uno de los puntos de salto cualitativo a nivel institucional. ¿Comentarios, preguntas? Un comentario en realidad. Voy a cambiar un poquito de tema. Voy a hablar de lo único que creo que puedo hablar, que es de genómica aplicada a salud humana. Yo no sé si, lo tiro como idea, no sé si es el Pasteur el que tiene que hacerlo, no sé si es el Pasteur como parte de una red, no sé si es otro. Digamos, el Pasteur, donde yo sé, es el único que ha hecho hasta ahora, a iniciativa de Hugo, lo más parecido a lo que voy a decir, que es usar secuenciación masiva en diagnóstico de enfermedades genéticas humanas y en salud humana en general. Claro, ustedes me van a decir, descubriste la rueda, pero quiero ampliar un poquito más en ese sentido. Desde el diagnóstico de enfermedades raras, que muchos lo mencionaron y es también el área que a mí más me gusta, pero tenemos el otro extremo, el screening genómico de individuos sanos, de recién nacidos, etcétera, donde la aplicación de secuenciación masiva en salud humana tiene para otras cosas, y ni que hablar toda la parte de cáncer y ese tipo de cosas. Es lo que está haciendo todo el mundo. En todos lados hay grandes programas de diagnóstico de secuenciación genómica o de exoma aplicado sobre todo a enfermedades, pero también a individuos sanos. Y el otro día estaba leyendo, les voy a leer una noticia del sitio del gobierno del Reino Unido, y que ellos planean secuenciar a partir del 2019 5 millones de genomas. Lo tuve que leer varias veces, sí, dice 5 millones de genomas. Y miren esta frase, dice, a partir del 2019, todos los niños gravemente enfermos se les ofrecerá la secuencia completa del genoma como parte de su tratamiento médico. Supongo que se refiere a los niños con gravemente enfermos, en quienes se supone que la genómica puede aportar para el diagnóstico. Y los adultos con cientos de enfermedades raras o cánceres de difícil tratamiento también se les va a ofrecer la misma opción a partir de 2019. Capaz que estoy diciendo un disparate, no sería la primera vez, pero yo tengo la idea de que en Uruguay podríamos hacer lo mismo. O sea, ofrecer a todos los niños que realmente lo necesitan la secuenciación del genoma, yo creo que lo podríamos hacer. ¿Ah? No es tan caro, no es tan disparatado. Déjenme seguir con mis apuntes. Genoma o exoma. Exoma en principio, pero eso lo definen después. Para no poner como argumento solo porque lo hace todo el mundo, también pensemos, digamos, en la breve experiencia que tenemos, digamos, lo hemos usado y hemos tenido hallazgos o avances importantes. Y es razonable, ¿no? Es decir, todas las células tienen ADN, todos los tejidos tienen ADN, atraviesa todas las especialidades médicas, entonces sería increíble pensar que no va a poder aportar la secuenciación del genoma a problemas de salud. No vamos a pensar que va a resolver todos los problemas, no vamos a pensar en algunos capaz que no va a servir para nada, pero sería estúpido pensar al revés. Especialmente si lo consideramos con ciertos complementos, ¿no? Otras técnicas de evaluación genómica, secuenciación de ARN, eventualmente de célula single cell, ese tipo de cosas. Tenemos en el país, a mi modo, una serie de fortalezas para hacer eso. Una de ellas es la pequeñez. La otra es que hay algunos grupos que ya, tanto del área biotecnológica, del área bioinformática y del área médica, que han desarrollado experiencia en eso, que son pocos, pero suficientes para empezar, y hay mucha gente para aprender. En ese sentido, yo creo que tenemos una fortaleza. ¿Ah? Hay gente que viene trabajando en esas cosas, hay gente, está Mario por ahí, Ecoya, la gente de cáncer, que vienen trabajando en grupos de genes específicos, digamos, ¿ah? Y ahí hacer el salto a exoma o genoma no es tan grande. ¿Ah? Esa es una primera fortaleza. Tenemos una comunidad médica de clínicos que es buena. ¿Ah? En lo que hacen es buena. Tiene una serie de limitaciones que ahora voy a decir, pero tenemos muy buenos médicos en el Uruguay en todas las especialidades. ¿Ah? Entonces ahí podemos tener una buena interacción. Hay laboratorios privados, otros institutos de investigación, bueno, la UDELAR, donde ya están trabajando con ese tipo de cosas. O sea que
cierto nivel de complementariedad, cierto aprender uno del otro, lo podemos hacer, ni que hablar los contactos internacionales a los que podemos recurrir eventualmente, que todos tenemos. Y hay algunos proyectos y programas que los podemos tomar como piloto para demostrar que funcionan. El Eurogenomes, algo de lo que hace la Comisión para la Salud Cardiovascular, algo de lo que se ha hecho en cáncer. Es decir, hay para empezar. Ese es mi modo de ver. Por supuesto, también hay obstáculos. Yo visualizo dos claros, uno que no me preocupa y otro que sí. El primer obstáculo es lo alejado que está el grueso de la comunidad médica de la genómica, de la genética y de sus aplicaciones en salud. Ese es el obstáculo que a mí no me preocupa, porque eso lo van a aprender, ya hay un montón de gente estudiando, ya hay un montón de gente cambiando la cabeza, cada vez hay más cursos, cada vez hay más opciones. Ese me parece que es un obstáculo salvable, ¿tá? Pero es un obstáculo real. El otro obstáculo, que es el que a mí me preocupa, es que en mi experiencia, en mi visión, aporto mis 20 años de experiencia en esto, el Estado uruguayo hace, el sistema de salud uruguayo nunca le dio bola a la genética. Nunca lo tuvo ni siquiera como una cercanía de prioridad, digamos. Hay, por supuesto, excepciones a pulmón, excepciones más grandes. Una excepción grande es desde el Estado uruguayo, el Banco de Previsión Social y el screening de recién nacidos, que en definitiva son enfermedades genéticas. Eso es algo que, si yo me saco el traje de genetista y me pongo el traje de ciudadano uruguayo nomás, es una cosa para estar muy orgulloso de él. Y hay otras áreas donde, por el propio peso, digamos, se empezaron a usar herramientas de la genética, ¿no? Y la genómica, es decir, en microbiología, donde nadie va a andar cultivando hoy bacterias o virus, analizando unas pocas bases, capaz que tiene toda la información que necesita. O en algunos tratamientos de cáncer, ¿no? Tenés un fármaco que es carísimo y tenés un test que por $40 te dice lo que van a responder y los que no van a responder. Sí, claro, eso es. Pero a grandes rasgos no se usa. Un ejemplo nomás que a mí me gusta poner, es decir, la consulta con el especialista en genética en el Sistema Nacional de Salud al día de hoy no es obligatoria. O sea, las mutualistas de salud no tienen la obligación de brindarle al paciente la consulta con el genetista médico. Yo veo muchos pacientes que me vienen a ver por una mutualista, pero en realidad se están pagando la consulta. O sea, el ticket que le cobran es el costo de la consulta. ¿Sí? En otros casos no es así. Eso depende un poco ahí de la institución. Pero es para ver qué lejos tiene el sistema de salud la genómica y la genética como prioridad. Esa es una dificultad que yo visualizo grande. Yo, desde de mi labor y de los grupos en los que yo laburé, nunca vi fuerza para cambiar eso. Nunca nadie nos dio bola. En cosas mucho más chicas, digamos. Capaz que ustedes, capaz que el Pasteur, capaz que una asociación de institutos o capaz que algo más grande que pueda surgir a partir de ustedes, repito, hasta donde yo sé son los únicos que han hecho algo parecido a lo que yo planteo, capaz que tiene más suerte. Pero ese es el obstáculo grande que yo visualizo. Lo demás me parece que son obstáculos salvables. Y en cierta medida los hemos salvado a una escala micro, pero para ver si se puede hacer a una escala grande. Esa es una idea que tiro y que no es nueva, por supuesto, que ya se manejó acá y ni que hablar en el resto del mundo, pero para mí es un área que estaría bueno. Y además es un área que, pensando en el Pasteur como instituto de investigación, u otros institutos, es un área que hace claramente poroso, rompe las fronteras entre la investigación y la aplicación. Digamos, a partir de un solo paciente, de repente, o una sola mutación que tiene un paciente, surge toda una línea de trabajo, una línea de investigación, un gen nuevo, lo que sea. En ese sentido tiene toda una serie de virtudes para el investigador, y ni que hablar para los que trabajamos en eso, tratamos de diagnosticar pacientes para lo aplicado. Gracias. Siguiendo un poco con esa línea, creo que es claro que esa genómica personalizada, esa medicina personalizada es un camino al que se va y claramente, por ejemplo, el caso de determinar
qué mutaciones son las que definen un determinado tipo de tumor, es algo que hoy es prácticamente obligatorio en el momento de diagnosticar o de tratar un cáncer. Pero por otro lado, no veo que eso sea algo que una sola institución aquí pueda hacer. No creo que ninguna, ni siquiera el Pasteur ni el Clemente Estable tenga músculo suficiente como para generar ese tipo de servicio para el sistema de salud. Eso es claramente una iniciativa que tiene que ser suprainstitucional. Entonces, justamente tal vez lo interesante sería, aquí hay gente que hace genómica en la universidad, en el Estable, en el Pasteur, es tal vez entre todos generar una propuesta para llevarle al ministerio. Existe el Fondo Nacional de Recursos, que tiene presupuesto como para ese tipo de iniciativas. Podría ser una muy buena propuesta del sistema científico, ahí ya no solo una institución, del sistema científico al Fondo Nacional de Recursos, colocando también a los administradores a cargarles de dinero. Entonces mostrar eso, que dirigir un tratamiento de cáncer específico resulta en ahorro de dinero, es menos dinero que se gasta. Así es como se los convence. Mostrar la parte, no la parte humana, sino la parte económica. Entonces, tal vez algo muy interesante sería eso. Creo que el Pasteur tiene, junto con la universidad, fuerza política como para ese tipo de negociación. Entonces, eso sería una idea, juntar a la gente que trabaja en esto, pensar en una propuesta donde las instituciones funcionen como alimentadores de ese nuevo centro, que puede ser un centro físico, un centro virtual, eso después se ve cuál es la mejor forma de hacer eso. Y llevar eso como una propuesta seria, bien pensada para el ministerio. Están Alfonso, Ricardo, Milka. No, solo quería plantear, en base a lo que se ha hablado, elementos un poco de una visión personal y del punto de vista médico de cosas que son discordantes con algo que se dice. Esa idea, todos sabemos que tenemos el genoma, tiene una enorme cantidad de variantes y polimorfismos, que uno podría decir que casi la gran totalidad, solo un pequeño porcentaje, hay una relación causal entre esa mutación o variante y una enfermedad. Entonces yo quiero que se entienda acá que tiene que haber una gran diferencia, que acá no se trata de hacer genomas al barrer. El hacer genomas al barrer lo que está creando es un problema. Y los que hacemos algo de diagnóstico genético lo vivimos en el día a día. Yo les quiero decir un ejemplo. Una cosa, ojo, yo no estoy diciendo que no es importante tener un catálogo genómico de las poblaciones, de la población uruguaya. Pero yo les puedo decir que ustedes examinan 100 pacientes. Lo que pasa con pacientes que tienen cáncer o gente desesperada, los convencen de que se hagan un exoma y les crea más problemas todavía. Porque la gran mayoría de las variantes que se encuentran no tienen significado clínico. Y yo me leo mi exoma y encuentro, tengo mutado esto, tengo mutado lo otro, tengo mutado lo otro. ¿Qué significa, doctor? Y miren, no hay elementos, no hay casuística a nivel internacional que vincule una cosa con la otra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, que hay que distinguir lo que es el análisis genómico con un fin investigacional, de investigación, de conocer rasgos genómicos en nuestra población, que eso yo creo que sí que es importantísimo y de hecho nos estamos beneficiando de eso. ¿Es verdad o no? Porque encontramos variantes que no son típicas de poblaciones de otros hemisferios. Entonces, yo diría que si tuviese cuidado que acá no es cuestión de hacer al barrar 4 millones genómicos y con eso arreglamos todo, digo, no solucionamos muchas cosas. Y creo que las autoridades sanitarias tienen cierto juicio en eso porque tienen que administrar recursos. Y solo puede dar lugar a aquellos análisis genéticos que realmente estén validados y tengan realmente un significado clínico y sean de beneficio y que no creen problemas para los pacientes. Esa es la idea que yo quiero transmitir, que separemos elementos en esta discusión de... Alberto, Marcelo, vos, a ver si te autoriza un comentario que te dice.
Sí, es una información pequeña en relación a la intervención de Víctor, que se envió desde aquí una nota a la ACE para que consideraran la posibilidad de instalar un grupo de reflexión para definir oportunidad, necesidad, factibilidad de iniciar una experiencia piloto en enfermedades raras. Como ven, desde una extrema modestia. El tema está en la mesa de esa coordinación de instituciones científicas con ACE. Ayer estaba la vicepresidenta de ACE que refirió a eso. Se está a la espera de que ese grupo de análisis pueda convocarse rápidamente. Como ven, la propuesta es de una medida y modesta. Sí, yo no me voy a referir a los temas más de fondo, porque creo que acá hay gente que puede aportar mucho más que yo, pero yo vengo del área absolutamente aplicada, trabajo en la parte de trasplante y por lo tanto nuestra vinculación con esto tiene que ver con el sistema HLA y bueno, con el alto polimorfismo del sistema HLA, el cual venimos estudiando con fines prácticos de hace muchos años. Pero sí, en relación a lo que se decía de cómo insertar esto, cómo trabajar, por ejemplo, con el Fondo Nacional de Recursos, involucrarlo en el tema de... no es sencillo. La idea puede parecer, inclusive para cosas que hay evidencia absolutamente ya con años de... es difícil porque el fondo tiene un presupuesto que es siempre el mismo, porque tiene que ver, digo, se ajusta en torno a... pero que tiene que ver con un presupuesto de lo que se le cobra tanto a las instituciones como a la gente, y siempre se quieren agregar cosas, pero nadie quiere quitar cosas, ¿no? Uno piensa que ya hay cosas que ya tendría que tomarlas el sistema de salud y quitarlas. Pero quiero decir la experiencia, por ejemplo, respecto al estudio de HLA, que ustedes saben que también en esto de la visión de la medicina personalizada hay fármacos, el abacavir, el alopurinol, la carbamazepina, que en función de que si hay o no hay determinados alelos HLA, está indicado o no está indicado usar esos fármacos. Hay que hacer también jugar a la industria privada, porque en esto nosotros vimos que cuando el laboratorio quiere vender, y en estos fármacos para enfermedades raras más, porque son fármacos muy costosos, a ellos hay que hacerles pagar el estudio. Si querés vender este fármaco que tiene este costo, sos vos el que estás obligado a estudiar a esa persona, no al sistema de salud, sino al propio laboratorio. Y hay experiencias en torno a esto. Digo porque la vía de querer meter todo es difícil. Y nosotros, de hecho, la experiencia la tenemos. O sea, hubo la gente que quiso meter el abacavir y que quiso meter inclusive el B27 en algunos programas para los cuales el fondo no le financia el fármaco si no tienen hecho el B27. Ahí no tiene ningún problema. Ahí aparece la plata del laboratorio para hacer el B27. Digo esto, lo digo como una idea pragmática, porque si no a veces uno quiere ir por lo... Es muy chiquito el aporte, pero piensen en la cabeza de tener a los laboratorios también como blanco en donde... Bueno, la verdad es que yo quería ratificar lo que dijo Alfonso porque se me antepuso. Y él lo dice desde la medicina, yo lo voy a decir desde la biología y desde mi concepción de la ciencia en Latinoamérica. Nosotros estamos en Sudamérica, ¿no es cierto? Distintos países con distintas capacidades y posibilidades. Yo creo que nunca podemos anteponer la sofisticación tecnológica a lo que realmente nos va a permitir competir, que es la originalidad de las preguntas. Y hay un peligro con eso. Por ejemplo, hace 30 años era imprescindible para nuestros laboratorios de biología molecular, creíamos nosotros, tener un sintetizador de oligonucleótidos sintéticos, fabricar nuestros propios primers. Eso pasó a ser algo absolutamente obsoleto. Nunca recuperamos la inversión de comprar un sintetizador de primers y jamás podríamos competir con que se hagan los primers en las empresas que los hacen y cobran muy barato, pocos centavos de dólar cada base. Algo parecido es la historia que vos nos contaste respecto de la plataforma de secuenciación. Es útil tener una secuenciación de Illumina, pero también hay que ver si se justifica la inversión en base a las preguntas o a los ensayos clínicos o o sea, no podemos anteponer lo tecnológico ciegamente a los proyectos y las preguntas.
Si realmente Inglaterra va a secuenciar 5 millones de genomas, Uruguay tendría que secuenciar unos, ¿cuántos? 10% de eso, menos del 10%. 5%. El problema es que si realmente el médico, y esto los que son médicos me lo podrán criticar o ratificar, va a cambiar su actitud terapéutica o la prevención de algún familiar por la información que va a obtener de la secuenciación del genoma, eso ya se está haciendo ahora seguramente afuera. Entonces lo que habría que hacer es que para esos casos, para esos cánceres, para esos pacientes, incorporar la secuenciación como una herramienta más. Ahora, proponerse hacer una secuenciación con un estudio tipo epidemiológico en el Uruguay para ver qué variantes hay y entonces están en la modernidad, yo creo que no. Gastemos más tiempo en preguntarnos en qué cosas nuevas. No, está bien, yo lo estoy diciendo un poco en extremis, lo estoy diciendo en un extremo y lo digo para Argentina o para Brasil o para cualquier lado. Yo creo que, por ejemplo, hoy en día hay, cuando una persona se le extirpa un tumor, o incluso en diagnóstico prenatal de madres añosas, hay toda una batería de test genéticos que se mandan a hacer al extranjero y que cuestan muy caros. Y la pregunta que uno hace es, ¿qué va a cambiar con la información esa? O sea, siempre para mí el test genético en la época que se hacía de a uno o que se haga de secuenciación masiva, tiene que ver qué va a cambiar con esa información después. ¿Le va a producir más angustia a los padres? ¿Le va a solucionar un problema que es solucionable? O sea, a eso me refiero, yo lo pongo con otras palabras, pero quería simplemente ratificar lo que dijo Alfonso. No, mi comentario de hoy va un poco en el sentido de lo que decía Comblit recién del test genético en el caso del cáncer, con un sentido totalmente asistencial. Entonces, es un tema que con Alfonso hemos discutido muchas veces, que seguramente vamos a seguir hablando. O sea, el planteo ese no es un diagnóstico global del estado mutacional, digamos, sino que cosas muy concretas que tienen implicancias terapéuticas y que hoy en Uruguay lamentablemente no se están haciendo. O sea, en el mundo desarrollado, el melanoma metastásico, en primera línea se trata, dependiendo si hay una mutación de BRAF o no, con terapia dirigida, y si es negativo se hace inmunoterapia. En Uruguay no se hace ninguna de las dos, se hace dacarbazina, que es una droga del año 74, y la gente que tiene los medios económicos se va a hacer esos test a San Pablo, va a hacer ese tipo de terapia afuera. Entonces, creo que tenemos un problema que hay concretamente. Eso es un ejemplo, pero hay otros ejemplos, digamos, que a nivel asistencial, por diversas razones, porque el problema es muy complejo, porque los recursos son finitos, pero creo que este tipo de problemas justifican de que este tipo de encare ayuden a racionalizar los gastos. Y eso no está muy lejos de la investigación. Quienes hacemos inmunoterapia sabemos que la relación entre inmunoterapia y terapia dirigida, hay poco que se sabe, hay mucho que se puede aportar. Entonces, bueno, es un poco en ese sentido. Ya existe el test y por motivos económicos se manda a hacer afuera, obviamente, si se pudiera hacer en un país, y se abaratan los costos, sería deseable. Ahí hay un cambio de droga o de actitud y el médico quiere después de tener esa información. Pero, digamos, conocer la realidad y después no poder hacer nada. En dos casos que conozco, en Dinamarca hace varios años ya que cualquier paciente que va al hospital le hacen sistemáticamente un genoma entero. Es a baja resolución, pero igual es un genoma entero. En el Hospital Escuela de Zúrich también, en casos, no me acuerdo exactamente la definición, no casos triviales, pero si uno va al hospital y queda internado por cualquier cosa también hacen. Lo que quería decir sobre el caso de Dinamarca es que en un momento quedé fascinado con el tipo de estudios que podían hacer gracias a que tenían ese tipo de información. Unas cosas realmente preciosas desde el punto de vista de investigación y que se pueden hacer porque hay ya historia, hay varios años de genomas y como tienen un sistema único de salud con un número único, tienen
sistema totalmente centralizado, es un país chico, es una ventaja para ellos, donde el paciente vaya donde vaya, es seguido y se tiene toda su información genómica y médica. Ahora viene Hugo y Mario y quería hacer una pequeña... Luego de Mario quería pedir una opinión a actores del área agropecuaria, que si querían opinar. Sí, yo no lo voy a hacer largo, pero totalmente en contra de lo que dice Alfonso de alguna manera, 100% en contra. O sea, una de las principales formas de descartar precisamente que las variantes no son, o sea, que son de significado incierto, las pasasas que no tienen ningún significado clínico, es tener información de mucha gente que la tiene. La única forma de hacer eso es un esfuerzo internacional de secuenciar genomas en diferentes poblaciones. O sea, eso no hay cómo resolverlo. Entonces está bien, uno se puede descansar en que los yanquis lo van a hacer, que los europeos lo van a hacer, que todo el mundo lo va a hacer. O sea, está bien, es una posición. Yo tengo una posición completamente diferente. Creo que Uruguay puede ser bandera, inclusive, digamos, más allá de la información que uno saca, es las capacidades nacionales que uno está creando, los recursos humanos capaces de analizar información de alto valor. Más allá de eso, igual nosotros no estamos planteando secuenciar a todo el mundo de forma indiscriminada, en ningún momento planteamos una cosa así, siempre planteamos, digamos, cosas, digamos, graduales, que fueran avanzando desde las cosas que son más aplicadas y en los casos, digamos, donde es más obvio, digamos, por ejemplo, el tema de enfermedades raras. Después, digamos, trabajamos un poco ahí con Mario, intentamos armar un proyecto en la parte cardiovascular, digamos, también vinculada a esto. Y bueno, para después, en algún momento, digamos, tiramos la idea de que tal vez así como la gotita de sangre se le hace hoy por hoy a todos los niños, un día podamos hacerle un exoma a todos los niños cuando nacen, digamos, y obviamente que no le vas a pasar el informe completo del exoma al médico del niño o a los padres del niño. Simplemente las cosas que ya se saben que claramente están asociadas, esas son de reporte obligatorio y se va estableciendo, digamos, un determinado orden de información, algunas solamente bajo pedido del médico tratante y otras que son de reporte obligatorio. Pero está, o sea, un poco la idea es, digamos, lo que uno puede sacar de todo esto, digo, tanto a nivel concreto como a nivel de capacitación de recursos humanos, digamos, en nuestro país. No, se pasa a votar. Se pasa a votar, se cierra la lista de oradores. Lo dejamos para después, ¿está? Porque yo creo que lo que iba a decir es que las dos posiciones son correctas y hay que poder compatibilizarlas. No hay que hacer una prevención de enfermedades de salud pública. Verán que hay una gráfica donde dice que recibieron 200 estudios de Uruguay y pasaron los 10.000, con información de 67 países sobre una sola enfermedad, hipercolesterolemia familiar, con todo el genotipo y los datos clínicos. Bueno, yo ahora puedo llegar a esa información, más o menos, si me dejan, ¿verdad? Es decir, pero ese es el tipo de información que se está recabando. Esos grandes números van a generar mucha información muy valiosa de correlaciones fenotipo, sin lugar a dudas, inmediatamente. Ya lo están aplicando muchos países. Estados Unidos está en lo mismo, la red iberoamericana está haciendo el mismo. Así que ese encare hay que traerlo. El encare del caso del niño con problemas me parece que también va a generar una fuente de información muy valiosa para el futuro. Y por otro lado, el encare de las enfermedades específicas. La nuestra, la que yo trabajo, en realidad analiza 7 genes dominantes, todos los recesivos, y además analiza unos 40 genes vinculados a polimorfismos que tienen que ver con cosas que todavía no pude evaluar, pero la información la tengo. Y me encantaría que alguien de acá fuera y dijera y se sentara allí 4 años bancado por alguien, ¿tá?, a sacar toda la información que hay, porque es muy importante. Es muy importante para el tratamiento. Sigo insistiendo que el tema está en las enfermedades crónicas, donde los tratamientos, sacando el cáncer, es decir, donde los tratamientos son de bajo costo, ¿tá?, y que tienen un gran impacto social, y donde genómica puede ser muy predictiva. Propongo que Alfonso y Víctor contesten y luego
Le iba a pedir. Yo no estoy en desacuerdo, y por eso separo lo que es investigacional de lo que es salud, con un criterio de diagnóstico en salud. Si uno quiere demostrar, estudiar variantes que existen en tal población uruguaya y estudiar y tratar de analizar un vínculo con un síndrome, un fenotipo clínico, ahí hay una pregunta, yo no estoy en desacuerdo. Yo lo que te digo, cuando uno ve, cuando caen pacientes al hospital las unidades de oncogenética y vienen, mire, me hice un exoma completo y me da todas estas cosas, dice silificado incierto, no tiene... Es un problema real que hay que saberlo manejar y ahí no hay una pregunta atrás. Es hacer al barrer, porque la gente desesperada y se lo hace y piensa que va a solucionar algo. Es lo que yo quiero separar. Lo investigacional es diferente a lo salud. Y es como dice Alberto, es cuando uno tiene una pregunta para resolver o cuando uno resuelve un problema. Yo no estoy totalmente de acuerdo que el estudio, digamos, cuando hay niños con enfermedades, seguramente genéticas, de estudiarlo, me parece bárbaro. Y eso quisiera que se hiciera, pero lo que no estoy de acuerdo es hacerlo al barrer. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vamos a tener diferencias en eso, pero bueno, son distintos puntos de vista. Sí. De Alfonso, sigo sin estar de acuerdo con él. Hay un diapositivo que yo uso en todas las clases que dice, referido a los test genéticos, lo puedes aplicar desde un cariotipo hecho hace 50 años hasta la secuenciación masiva del genoma. El paciente adecuado, el estudio adecuado, la interpretación adecuada. A lo cual yo agregaría el momento adecuado y la comunicación adecuada. En el proyecto que hicimos con Hugo, a los clínicos, lo que más trabajo nos dio fue seleccionar los pacientes. Lo que más demoramos fue en seleccionar los pacientes. De forma tal de estar seguro de que son los que más se van a beneficiar de eso. Eso ni que hablar en niños con enfermedades raras o en cánceres raros o lo que sea. Pero esa misma filosofía tú la puedes aplicar a un individuo sano que se quiere hacer el genoma o el exoma. Tiene otras dificultades, otras complejidades, pero no quiere decir que no sea manejable y lo que no se puede hacer. De lo que decía Kornblit, ahí puedo opinar menos porque yo no soy un investigador y además el argumento que él plantea me parece muy fuerte, es decir, capaz que para nosotros es mucho mejor hacernos las preguntas adecuadas que tener la plataforma de esta o de aquello. Tampoco necesariamente son tecnologías que tienen que estar en el país, ¿no? Yo lo que digo es que usar para determinados problemas. Y cierro sí con esto. Se está empezando a discutir en Uruguay si hay que pagar el Spinraza, ¿no? El tratamiento para la, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Atrofia muscular espinal. Exactamente. Que sale no sé cuánto, $1 millón y no sé cuánto de dólares. Entonces se está empezando a discutir eso. Bueno, yo hasta ahora no escuché, estoy seguro que no voy a escuchar a nadie, pues yo lo voy a decir yo. Nadie planteó hacer un programa preventivo de atrofia muscular espinal que sale con $1,5 millones y le hacemos a, no sé, a todas las parejas. ¿Cómo, perdón? Un programa de detección de portadores, de parejas portadoras, y en las parejas en las que ambos individuos son portadores, un diagnóstico genético preimplantacional para que puedan tener hijos sin esa enfermedad. Eso, yo no sé cuánto sale, no lo puedo calcular, no tengo una idea de cuánto sale, pero si voy a gastar $1,5 millones en un paciente, probablemente sea mucho mejor gastar eso en la prevención. Entonces, no digo para que lo resolvamos ahora, pero planteo el problema. Si no nos planteamos el uso de herramientas genéticas y genómicas en salud humana de forma fuerte, nos va a terminar pasando eso. Que el Estado uruguayo, y si el Estado uruguayo no le da bola a la genética, va a terminar pasando eso. Que va a pagar $1,5 millones porque un juez se lo ordena para dárselo a un paciente enfermo que no es curativo, es un tratamiento, pero no es curativo además, y no va a ser un programa de prevención de eso que capaz que le sale la mitad. Te vamos a aceptar porque su compatriota Adrián Kreiner acaba de recibir hace 2 días el premio Breakthrough y el tratamiento no es terapia génica, yo trabajo en el tema con él y es un tratamiento curativo. Es un tratamiento que hace que un niño que hubiera muerto a los 6 meses de edad si no tenía ventilación mecánica ande en triciclo a los 4 años.
Por lo tanto, no es un tratamiento experimental. Es un tratamiento que es grande, o sea, ustedes tienen que saber que su compatriota es una celebridad internacional y que ha utilizado la ciencia básica en su más puro estado, con preguntas que implican el conocimiento del mecanismo del splicing alternativo, para curar la primera enfermedad neurodegenerativa de manera eficaz y con muy poco off-target, con muy pocos, ¿cómo se llama?, efectos secundarios. Y creo que la clave la dio de vuelta Alfonso. Yo no estoy en contra de que se secuencien genomas para hacer investigación poblacional y correlación entre genotipo y fenotipo. Sí tengo cierto temor, porque tanto en la medicina como en la población en general hay una hipervaloración del genoma que está relacionada con el determinismo genético. No voy a decir que en la hipercolesterolemia familiar no es una enfermedad hereditaria y genética, pero sí es el peligro de pensar que las enfermedades que no son hereditarias, que no son monogénicas, se hipertrofia la predisposición por las variantes alélicas. Y cuando uno recibe un informe donde dice que la persona tiene alelos que le dicen que tiene predisposición a la hipertensión, que tiene predisposición a la obesidad, que tiene predisposición a las enfermedades cardiovasculares y que lo que le recomiendan es hacer ejercicios, comer una dieta baja en lípidos y no tener una vida sedentaria, es la apología de lo obvio. Es la apología de lo obvio. Entonces tengamos en cuenta, y yo soy firme en esto desde hace muchos años, antes de que se secuenciaran genomas, que tiene sentido hacer un análisis genético si hay un cambio de procedimiento en el paciente. Si no va a haber ningún cambio, ni en el paciente en sí mismo, ni en la proyección familiar, como vos decís, si se detectan portadores en la atrofia muscular espinal, entonces haces una recomendación o de no tener hijos biológicos, o de hacer otro tipo de reproducción, o de hacer un diagnóstico preimplantario, que no es tan sencillo, etc. Ahí sí. Ahora, hacer un negocio como hacen muchos de los gente que manda al extranjero DNA para secuenciar y que la información que obtienen es trivial, no cambia la actitud médica respecto de ese paciente. Ahora, el otro caso, obviamente que sí, en el caso del tumor o el melanoma, donde hay una información que te permite saber qué droga utilizar o qué droga no utilizar, estoy de acuerdo. Pero tenemos que, digamos, balancear las cosas. Sí, hola. ¿Sí? Bueno. Vamos a cambiar un poco de área. No, igual un comentario que me quedó. El ejemplo que decían de Dinamarca, visto de afuera, pero que se parece bastante a lo que hago yo en realidad. Me parece que es muy interesante y probablemente a Hugo lo va a dar vuelta en el aire de alegría si existiera eso, pero me parece, visto ahí, yo no soy médico, visto como potencial paciente, no tiene nada que ver con la salud de los pacientes en ese caso, no tiene nada que ver. De los pacientes a lo que se le está haciendo muestreo no tiene nada que ver, o sea, lo que se está generando es una base de datos gigante sobre la cual se puede sacar cosas que me parece fantástica, pero no tiene nada que ver con la salud y sería bueno como cuestión de honestidad. No, lo que vos describiste me parece que poco. Está bien, está. Para mí está bien, se puede opinar, el 90% del producto de eso tiene que ver con el trabajo a futuro y no con el trabajo concreto, y no me parece mal. Me parece que ese tipo de cosas, pero eso requiere una discusión como sociedad de construir bases de datos y entender para qué sirve y para qué no, porque también ese tipo de cosas, como se mencionaba en varias de las intervenciones posteriores, son un caldo de cultivo para los buitres que todos conocemos y que venden buzones, nubes de humo y como que le dicen los gringos, snake oil, y ese tipo de cosas. No, yo vengo del área agraria y de la parte de mejoramiento genético, que debe ser de las palabras más utilizadas en este edificio, pero que nadie trabaja, salvo Hugo y pocos más, realmente en mejoramiento genético, pero está, porque son las áreas, cada uno trabaja en sus áreas. Y probablemente el 95% de lo que yo puedo aportar, ya lo dijo Alberto en su primera intervención, conceptualmente. Pero yo cuando estaba viendo las intervenciones me pareció, desde el punto de vista cultural, bueno, me parecieron muy interesantes. Y también me respondían la pregunta de por qué vengo tan poco al Pasteur,
porque no tiene nada que ver con mucho de lo que hacemos nosotros. O sea, me entero más por una cuestión de inquietud científica o de curiosidad científica, pero los problemas en el área vegetal me parece que en muchos aspectos van por el otro lado. Y creo que el problema puede tener que ver con, no me acuerdo quién mencionó el tema del martillo. Yo creo que hay mucho en el tema de algunas cosas básicas de genómica vinculadas al mejoramiento genético vegetal. El mejoramiento genético animal tiene algunas características distintas, entre otras cosas porque la unidad de medición vale mucho y por eso de hecho se miden muchas cosas en ella porque cuesta mucho, porque una vaca cuesta mucho, mientras que una planta de trigo no vale mucha cosa. Tiene algo de eso, o sea, la aplicación o la sugerencia de aplicar una herramienta ubicua para cualquier problema sin entender bien la raíz de los problemas o dónde está. Entonces, uno puede estar en una especie productiva donde los problemas están muy bien definidos y el camino hacia el problema genético es claro, y en ese caso sí las herramientas pueden funcionar. Y otro caso donde en realidad ni siquiera sabemos muy bien ni cómo funciona la especie ni cuál es el problema productivo. Recién se mencionaron algunos ejemplos de cursos. Yo doy curso de mejoramiento genético y arranco diciendo, bueno, lo primero que tienen que definir es entender su sistema de producción y después vienen los problemas y después cuáles de esos problemas tienen base genética y después cuáles van a poder ser resueltos con mejoramiento genético y cuáles son un problema de especie. Digo, porque a veces el problema genético es porque el problema que está descubriendo es la especie, macho. O sea, no pidas que haya un maíz resistente a la sequía, porque no existe, se llama sorgo. Ahora, hay 2 millones de trabajos, claro, porque el sorgo, ¿dónde se domesticó el sorgo y dónde se domesticó el maíz? Pero busquen cuántos trabajos de resistencia a la sequía en maíz hay. ¿tá? Y lo que hay no es resistencia a la sequía, es porquería, que se producen tan mal con sequía que sin sequía, que cuando hacen la comparación no hay diferencia. Pero claro, hay una cosa que se llama fisiología de los cultivos, que no es fisiología vegetal. Fisiología vegetal es una planta. Los cultivos tienen problemas, son como un edificio. No hay mucho espacio, no funcionan en una maceta. Hay 2.000 plantas en 10 metros cuadrados, entonces funcionan distinto. Entonces yo creo que parte de los problemas que a veces hay de comunicación tiene que ver con eso. Porque la herramienta es muy poderosa, pero como también le digo a los estudiantes, miren, si usted tiene un problema de hormigas en las plantas, usted lo puede matar con un dedo, es un control mecánico ecológicamente sustentable, o con el zapato, que es tan sustentable y además probablemente la hormiga no les pique, no se defienda, puede matarlo como lo mataba la vecina de mi casa con querosene, pueden aplicar alguna porquería de esas de amplio espectro, pueden tirar una bomba de neutrones, con todas se van a morir las hormigas, pero algunas van a costar más caro y otras van a tener efectos colaterales. Bueno, concentrémonos en el costar caro. Yo creo que parte del problema es ese, o sea, la herramienta es muy poderosa si están bien dirigidas, si las preguntas están bien planteadas. Yo creo que ha habido un poco cierta necesidad de vender el aparatito que se... Y a los políticos les gusta inaugurar aparatitos. Les gusta inaugurar aparatitos, no inauguran papers. No inauguran una solución de manejo, inauguran aparatitos. Tienen un fetichismo con el aparatito porque entonces eso lo pueden mostrar en informativo y soy ministro de tal cosa, pero mira, no estoy al santo botón. Produzco estos aparatos y le doy a estos brillantes científicos. Y el problema es que a veces el aparatito no soluciona nada. Y a veces los aparatitos salen mucho y eso a veces genera resistencia. Yo, por favor, con el mayor de los respetos, tómenlo así, pero hace 3 o 4 años en una jornada de la Sociedad Uruguaya de Genética que fueron en la Torre de Antel, eran 2 días y la mesa redonda, a mí me tocó terminar la última, que era tenía que hablar del aporte de la genética, del mejoramiento genético, o sea, de la genética a la solución de problemas productivos en el área vegetal. Pero la mesa redonda del primer día, del final del primer día, fue discusión sobre secuenciación. Y tuvo algunas discusiones que yo aprendí una pila de cosas porque estaban muy buenas, pero hubo 2 partes que eran complicadas. Una que era, la podríamos haber titulado ¿quién la tiene más larga? O sea, ¿quién tiene la secuencia más larga? Al santo botón, porque era una discusión de eso. Y la otra, que era un poquito jodida y que creo que generó un poco de resistencia, es que era un poco obsceno el uso, el volumen de guita. ¿Tá? Porque estamos en Uruguay.
Estamos todos peleando por la misma frazadita que es chica, todos mandamos proyectos a los mismos cosas, todos revisamos el proyecto de alguno de los que está acá, todos nos conocemos bichando por la foto que hay en el CBU cuando tenemos que evaluar un proyecto en la ANI o en algún lado, o sea que sabemos a qué me refiero. Y el tema ese que yo ahora por primera vez lo entendí, del primer secuenciador, no se dijo ese día. Y yo me fui caliente y me fui para poner la última transparencia de coso contestando ese aparato, ese secuenciador al santo botón que se había comprado. Porque mostré una foto de una cosechadora de parcela y le digo, miren, ese secuenciador al santo botón sale más caro que esta cosechadora de parcela. Esta cosechadora de parcela triplica la capacidad de producción científica de una estación experimental y va a durar 50 años. El secuenciador de ustedes duró 2 años, nunca lo pudieron servir para mucha cosa por lo que habían dicho. Y salió un toco de guita que viene del mismo tacho, porque toda esa guita viene del mismo tacho, porque había igual que el Estado uruguayo tiene que pagar. Ahora, eso que dijo Hugo, que me parece que eso sí fue importante, y de por qué se hizo eso, por qué la decisión política, porque eso es una decisión política académica, y que me parece un muy buen argumento, no se dijo en esa discusión. Y entonces eso cambia totalmente la cosa. Me parece que a veces ese tipo de cosas no se están diciendo. Entonces me parece que ahí tampoco decir, ¿para qué vas a meterte acá si sale más caro? Al final no estás resolviendo nada y es como que hay que secuenciar. En el caso mío no son los bichos que caminan. Cada cosa que tiene raíz hay que secuenciarla para encontrar su problema. No, concentrémonos en lo que vale la pena. Y en muchos casos no es secuenciar porque, y ahí está parecida mi experiencia, la que muchos han mencionado, los equipos de secuenciación tienen una vida útil muy pequeña y casi nunca funcionan, digamos, dimensionados para lo que es la realidad de nuestros países. O sea, son bichos que funcionan 2 años y que están dimensionados para funcionar a full esos 2 años. Y a veces nosotros ni siquiera podemos juntar el número de muestras como para que funcione. Entonces me parece que hay un problema de comunicación en ese tipo de cosas y utilizar bien la herramienta. Estoy hablando de la parte vegetal, estrictamente, que es donde yo trabajo, el mejoramiento vegetal. Y en algunos casos creo que en la parte básica de genómica, lo mismo que a los mejoradores, nos hemos tenido que meter en la genómica para entender alguna cosa. Yo no soy genomista, yo soy mejorador y en todo caso podría ser de genómica estructural. Y me sirve la herramienta genómica para resolver algunos de los problemas que tengo en el cultivo, pero no es la obsesión de mi vida. Pero me parece que en la parte más básica de genómica y de bioinformática, quizá bioinformática menos, porque gente como Hugo trabaja en mejoramiento genético animal, que tiene otras características, pero falta entender la lógica del mejoramiento genético. Falta entender ese tema. Entonces, y el problema, yo creo, a la larga es que se ha gastado, porque ese tipo de soluciones a los políticos que inauguran aparatitos les gustan más que la otra, porque son más difíciles de mostrar, ha generado a veces un uso excesivo de recursos en caminos que son medios circulares y sin solución. Variedades que se largan como la solución de una cosa cuando en realidad todos los mejoradores especiales dicen no sirve para nada porque ese no es un problema y ese tipo de cosas. Si se enfocan como investigación aplicada, porque ese es el otro problema. Como en algún momento alguien mencionó, no, estaba el tema de que hubo un cambio ahí en lo que mencionaste tú de Fiocruz, el uso de un término, todo el mundo salió desesperado que van a matar la investigación básica. Y acá como en un momento hubo esa cosa, que la cosa no tenía un resultado aplicado, lo cual es una estupidez nacional. ¿tá? Tuvimos un presidente que... Y está bueno, pero acá tuvimos un presidente que casi lo transformó en política de Estado, esa pavada, que la investigación nacional de la investigación básica no sirve para nada. Y entonces resulta que resolvimos el hambre en el mundo 200 proyectos por año, porque todos los proyectos resolvían el hambre del mundo. Cuando en realidad no era ni el interés resolver el hambre del mundo, ni el objetivo. El objetivo era aprender el conocimiento básico de cómo funciona determinada proteína en determinada cosa. Golazo, bárbaro. Pero no, había que resolverle el hambre en el mundo en alguna especie donde esa proteína, y entonces ahí empieza todo ese... Yo creo que hay que romper ese tipo de barreras y cambiar la lógica de discusión, porque me parece que, visto del otro lado, hay herramientas que no se están utilizando a su potencial. O sea, visto del otro lado hay una pila de cosas, de oportunidades que estamos perdiendo en serio. Creo que se podrían hacer muchas cosas, porque tenemos por el otro lado también muchas fortalezas. Hay pocos países en la vuelta que tengan, de vuelta, estoy hablando de la parte vegetal,
En la parte animal creo que incluso podría ser en algunas áreas mayor, pero ahí Hugo sabe mejor, más que yo. Que tengan la capacidad de generación de datos fenotípicos que tiene el Uruguay. ¿Tá? En el área vegetal. Y eso es lo que vale más en el mundo. Por una razón muy simple, porque el costo de los datos fenotípicos no ha bajado en ningún lado, sube. Porque el dato fenotípico lo tiene que medir gente que conozca los cultivos y las plantas. Por eso es que algunos lugares, como ya no tienen gente, están inventando esos invernaderos automáticos que salen 50 millones de dólares para medir el largo de hoja y no sé qué cosa. Es un disparate y un show de guita. Entonces, nosotros ahí tenemos una fortaleza muy grande. Muy, muy grande, que podemos perderla. Y que me parece que el área genómica más básica la puede potencializar mucho. Pero para eso se requiere otro estilo de diálogo. Y ojo, yo parece que estoy dándole un palo al área básica. No. Esto es como el tango. Se baila de a dos. O sea, esto es mitad y mitad las responsabilidades, que quede claro. Lo que pasa es que capaz que parece que estaba diciendo el otro lado. Bueno, muchas gracias por una visión desde otra área totalmente distinta. Estamos cortos de tiempo. No, es que el debate se puso bien interesante. No sé si vamos a poder redondear, pero yo les pedí, si Mónica me dice que no, y yo quería si Sotelo y Thor quieren... Gracias por la gentileza. No, yo la verdad disfruto mucho estos debates. Son debates muy calientes que comenzaron hace mucho tiempo y le pusimos mucha cabeza a todos, ¿verdad? Entonces lo que provoca generar la situación de debate es solo avance. Solo avance. Esto va para adelante. El pilar de avance del país en ciencia siempre fue el recurso humano bien formado. Entonces, en genómica todavía nos falta porque es muy fragmentario, cada uno sabe de una parte particular y todos tenemos vocación de ayudar, por ejemplo, a la parte médica o, por ejemplo, a la parte aplicada en agro. Entonces, yo empecé secuenciando unos ARNs de unas neuronas y terminé haciendo single cell de biopsias embrionarias. Pero eso es por la parte de vocación de llevar lo que sabemos al ambiente de la gente que lo necesita. Lo que me permitió a mí hacer eso no fueron los recursos, no fueron las facilidades del país, sino fue la vocación en hacer investigación como la que dice Alberto, ¿no? O sea, investigación focalizada en buenos problemas de alto nivel que me permitieron generar una enorme cantidad de conocimientos que ahora comparto con muchos otros colegas de otras disciplinas en esta área que es súper transversal. Y esa es la esencia. O sea, tenemos que seguir promoviendo eso, ¿no? Usando cualquier instrumento técnico que esté a nuestro favor, y lamento decirlo, nos tienen que financiar más. Porque estos instrumentos se usan, se cambian, pero se usan, y sigo teniendo la misma posición que hace 10 años. Entiendo que hay pocos recursos, que lo tenemos que coordinar, pero hay que seguir en poner alta tecnología en donde está la investigación de primera. Bueno, no, un comentario más o menos general con respecto a toda esta discusión que en realidad es muy buena y es una discusión que, como se ha venido diciendo, está desde hace bastante tiempo. El utilizar la información y las herramientas que existen hoy en día como perspectiva para resolver problemas concretos es algo que está todos los días. Y es algo que, por ejemplo, en el caso de salud se exige y se exige desde el sistema, y eso es parte de la discusión que estamos viviendo acá. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Alberto, que hay que hacer investigación basada en preguntas. Pero también hay un elemento importante de todo esto, y sobre todo de la investigación y de la investigación en genética y en genética humana, que es el conocer cuáles son las variantes que existen, validar esas variantes y conocer qué es lo que pasa en las distintas poblaciones. A nivel de genética humana hay un montón de grupos que están trabajando en conocer la variabilidad humana
en distintas poblaciones, en poblaciones europeas, en poblaciones de Estados Unidos, en poblaciones asiáticas. América Latina es un área que no está siendo considerada dentro de esos esquemas. Entonces, allí hay problemas a tener en cuenta y posibilidades a tener en cuenta, por un lado. Es decir, visualizar esto como voy a hacer el exoma de algunos niños que tienen determinadas patologías es una manera de encarar un problema y de buscar respuestas concretas. Los tamaños, el problema de escala, el problema de tamaños, el problema de escala es un problema. Uruguay, en ese sentido, puede ser un espacio donde es posible pensar proyectos bandera de hacer screenings generalizados con una perspectiva epidemiológica. Hay un montón de enfermedades, un montón de patologías que no son monogenéticas, que no son oligogenéticas, que tienen un montón de orígenes desconocidos y que existiendo un buen set de información poblacional puede haber elementos para empezar a investigar en ese entorno. Entonces, hay que generar las bases de datos que alimenten ese tipo de investigaciones. Eso es una perspectiva que desde este lugar, desde Uruguay, es posible hacerlo. Ahora, eso no es, como muy bien decía Bruno, una perspectiva de un instituto, no es una perspectiva de un grupo de universidades, es una perspectiva que se tiene que tomar como un consorcio a nivel más general, a nivel nacional. Es una decisión política, porque es una decisión que va a llevar a un montón de gente a trabajar de aquí a muchos años. ¿Está bien? Entonces, allí hay cosas que son bien importantes, definir qué es lo que se va a hacer, definir cómo se va a hacer y también definir qué tecnologías se van a usar. El ejemplo que ponía Bruno de lo que había sucedido en Curitiba es un ejemplo muy importante a tener en cuenta. Nosotros estamos también en momentos de cambios de tecnología hoy en día. Entonces, nos jugamos a las tecnologías que ya conocemos, nos jugamos a analizar las variantes que ya se conocen, o nos jugamos a esa enorme proporción del genoma que todavía no se conoce, que todavía no se sabe qué es lo que, para qué sirve, qué es lo que hace, y donde hace falta investigación. Y donde hace falta tener poblaciones bien caracterizadas, bien estudiadas, con equipos médicos que puedan seguir y hacer seguimiento de determinados casos, y eso es algo en lo que hay fortalezas en el país. Entonces, es un área que me parece que es bien interesante para pensar como desarrollo a más largo plazo. Bueno, está difícil para redondear. Vamos a tomar una serie de cuestiones, un compromiso que estaba en la presentación inicial, de que esto es como un inicio y de intentar tomar estas preguntas para generar algún tipo de taller de trabajo para el próximo año, para caminar hacia una mayor integración entre las instituciones, o sea que esto no termine acá, pero ya valió la pena, creo que nos vamos todos con bastantes preguntas, y bueno, y algunas de ellas las robaremos para empezar a construir la parte genómica, el plan estratégico en su parte genómica, las tomaremos, quise decir. Así que bueno, muchas gracias y estamos en contacto.